Lo que tenemos acá es un ejercicio clásico de electricidad, en donde nos piden que calculemos la resistencia eléctrica de cada una de las lámparas, de L1, L2 y L3. ¿Cómo están conectadas? L2 y L3 están conectadas en paralelo y a su vez están unidas en serie a L1, lo que nos da la pauta de que es un circuito mixto. Por otro lado tenemos anotados los datos. Bien, ya sabemos que B1 es de 24 volt. L1, L2 y L3 es lo que tenemos que calcular nosotros, pero la resistencia es de 24 volt por 25 watts. Quiere decir que R1, R2 y R3 yo ya sé que van a ser iguales. Una recomendación, trabajen los datos a un costado como para que no se confundan. Vamos a comenzar. Fijémonos que para calcular resistencia, nosotros acá tenemos anotado la ley de Ohm y también tenemos anotado la ley de Watt. Y además anotamos dos formas más posibles de averiguar cada una de las variables. En este caso, la resistencia, fíjense que la ley de Ohm me dice que es voltaje sobre intensidad, pero el circuito no solo no me da el dato, sino que además no me da la posibilidad de averiguar la intensidad, por lo tanto paso a la siguiente forma de escribir esta fórmula. Potencia dividido intensidad al cuadrado. Otra vez lo mismo, intensidad no lo tengo, por lo tanto me voy a quedar con B cuadrado sobre P. ¿Por qué? Porque ya me lo dan como dato. Quiere decir que vamos a averiguar nosotros la resistencia 1, 2 y 3 de esa manera. ¿Cómo? B cuadrado sobre potencia. B cuadrado es 24 y la potencia es 25. Vamos a hacer esta cuenta y continuamos. La cuenta nos dio 2304 ohms. Yo ya lo anoté acá en la lista de los datos. R1, R2 y R3 es 2304. ¿Con qué seguimos? Vamos a resolver el circuito que tenemos originalmente y vamos a ver cómo están conectadas entre sí las resistencias. Hoy hemos dicho que L2 está en paralelo con L3, que es lo mismo que decir que R2 está en paralelo con R3. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es resolverlo como resolvemos cualquier circuito paralelo convencional. Vamos a escribir la fórmula, yo voy a hacer las cuentas. Bien, la resultante del paralelo nos dio 11,52 ohms. Bien, esto quiere decir que arroja un nuevo circuito que queda conformado de la siguiente manera. Nos queda una serie entre L1 o R1, que ya la empezamos a llamar en términos de resistencia, y esta resultante que acabamos de obtener recién. Entonces podemos hablar y podemos decir que R1 es 2304. R equivalente 1 es 11,52. Entonces, al hacer una serie, lo único que nos queda es calcular cuánto es la resistencia total de este circuito. ¿Qué nos queda? Un circuito de esta manera. Resolvimos la serie, nos dio que la resistencia total es de 3456. Lo vamos a anotar acá para no olvidarnos, para poder seguir trabajando sin ningún problema. Bien, ¿qué es lo que nos queda por hacer ahora? Si tenemos B y tenemos R, podemos calcular la intensidad total del circuito. ¿Cómo lo calculamos? Aplicando la ley de Ohm. Hago la cuenta y continuamos. Acá lo que hicimos es aplicar la ley de Ohm, 24 volt dividido 34,52 ohms, B sobre R, la B de la fuente, la R total que calculamos en el paso anterior, nos arroja un resultado de 0,7 amperes que ya lo anoté en la lista de los datos. Acá acabo de dibujar el circuito resultante con los valores principales.
la V de la fuente, o V1, la I total y la resistencia total. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Calcular, si queremos, las caídas de tensión en cada una de las lámparas. Acá lo que acabo de dibujarles es el circuito como venía anteriormente. Recuerden que esta resultante venía de R1, ¿sí?, que estaba en serie con el paralelo de R2 y de R3. Bien, ¿qué es lo importante acá? Que recordemos lo que dice la ley de Kirchhoff con respecto a las intensidades. En un circuito en serie, ¿qué era lo que sucedía? Todas las corrientes eran exactamente igual. Quiere decir que lo que va a circular por IR1 es lo mismo que va a circular por esta resultante o este paralelo que acabamos de calcular nosotros. ¿Para qué nos permite saber esto? Si nosotros tenemos I, que está atravesando esta R1, y tenemos la misma I que está atravesando otra resistencia que viene del paralelo, nos va a permitir calcular la caída de tensión que hay en BR1. ¿Cómo la calculamos? Volvemos a ohm, a R por I. Entonces tenemos que la caída de tensión en R1 es R1 por la I total del circuito. Vamos a poner los números. R1 dijimos que vale 2304. Y la I total vale 0,7. Esto nos va a dar la caída de tensión en R1. La cuenta nos acaba de dar 16,1 volt. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque la caída de tensión en BR1 o en cualquiera de las resistencias de un circuito en serie no pueden ser más grandes que la V de fuente. ¿Cómo lo explicamos? De la siguiente manera. La ley de Kirchhoff sobre los voltajes en un circuito en serie nos decía que la sumatoria algebraica de los voltajes es igual a 0. Bien, lo que es lo mismo en términos numéricos que digamos que V1, que es la V de fuente, tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión en cada una de las resistencias que participan del circuito. Nosotros estamos analizando este circuito, por lo tanto, V1 va a ser 24 volts. BR1 lo acabamos de calcular, 16,1, y BR2 paralelo R3 es la que falta calcular. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y simple, pasamos este 16,1 para este lado y nos estaría quedando una simple cuenta para calcular la caída de tensión sobre este paralelo. Vamos a sacar la cuenta y vamos a continuar con el análisis. Bien, hicimos las cuentas y dijimos que la caída de tensión en R1 es de 16,1 volt e hicimos las cuentas y decimos que en el paralelo de R2 y de R3 están cayendo 7,9 volt. La sumatoria de las dos nos está dando los 24 volt de la fuente. Hasta acá estamos bien. Ahora, tenemos la caída de tensión en R1. Nos faltaría averiguar la caída de tensión en R2 y en R3. Si nos ponemos a pensar, ya lo calculamos. Casi sin querer. ¿Por qué? Porque fíjense que al ser un paralelo y al aquí caer 7,9 en L2, por lo tanto en L3 también van a caer 7,9. Recuerden que la tensión en las resistencias que están conectadas en paralelo es exactamente igual a la de la fuente. Bien, quiere decir que nosotros tenemos en BR1 16,1, en L2 en la caída de tensión de R2 es de 7,9 y la caída de tensión en R3 también es de 7,9 volt. Así lo que calculamos fue resistencia eléctrica y caída de tensión en cada una de las resistencias. ¿Qué es lo que nos queda por calcular? Fíjense que ya teniendo R
el valor de R y teniendo el valor de B, lo que podemos averiguar es la corriente I1. Acá pasa exactamente lo mismo. Tenemos caída de tensión, podemos calcular, y además tenemos la resistencia, podemos calcular I2 y podemos calcular I3. Bien, podemos seguir haciendo los cálculos que nos pide el ejercicio, que son las potencias de cada una de las lámparas y la potencia que genera, ¿sí?, nuestra fuente. Esto nos permitió a nosotros hacer un análisis matemático sobre lo que sucede en este circuito.